Yo hago neurooftalmología. Yo primero hice pediatría, así que un poco como que todo lo que es clínica pediátrica, clínica, terapia intensiva, neonatología y todo eso, la puse en el hospital italiano, donde estaba el doctor Don Antonio, que era uno de los mejores pediatras que existió en el país. Y después me surgió una concurrencia en el Gutiérrez, así que me fui a hacer oftalmopediatría, después me pasé a Larraga, y después empecé a hacer estrabismo. Y cuando estábamos haciendo una maestría de estrabismo, que la dicta el doctor Ciancia, se me acercó la doctora Lidia López para ver si yo quería hacer neurooftalmo infantil, y era mi intención hacer neurooftalmo infantil. Entonces, nada, era la primera. No había quien me enseñara a ver un chico con neurooftalmología, porque el chico con neurooftalmología, mi jefe me decía, palidez de papila temporal y azúcar, y no tienen otra cosa más que la palidez de papila temporal. La realidad es que no se veían los chicos correctamente, no se hacía lo que se tenía que hacer, que es hacer un diagnóstico formal de la patología neurooftalmológica que el paciente tiene. En relación a la neurología y a la oftalmología hay que juntarlas, ¿sí? Hay que pensar que el ojo es parte de lo que es el sistema nervioso central. Cuando tenemos una alteración del sistema nervioso central, vamos a tener este tipo de... Clínicamente va a tener patologías y el chico va a tener esta presentación es la que yo les dije que hice recién, así que más o menos. Crecimiento. Lo que nosotros tenemos que saber del chico es que el ojo va creciendo. Esta clase ustedes todavía no la tuvieron, pero lo más importante, aunque hagan adultos, tienen que entender que el ojo del chico no es chiquitito y es igual al del adulto, sino que el ojo del chico es chiquitito y va a ir cambiando a medida que va creciendo. Por eso no podemos pretender que un chiquito, un bebé recién nacido, nos vea un colectivo a 2 cuadras. Tampoco lo vamos a pretender a los años. Recién a los 6, 7 años, el chico llega a lo que es su estabilidad y a su desarrollo madurativo normal. ¿Eso por qué se da? Porque hay un montón de cambios que va a permitir llegar a la metropización. Al ser el ojo tan chiquito, el ojo del bebé es hipermétrope. Va cambiando la longitud axial, va aumentando, va cambiando la curvatura corneal y por lo tanto también los cambios del cristalino van a hacer a que el ojo llegue a lo que es el ojo normal del paciente. Por lo tanto, al chico chiquitito no hay que considerarlo que si tiene una hipermetropía de más 4 darle un anteojo, nunca. Pero nosotros tenemos que acompañar en el crecimiento y el desarrollo del chico porque existe este mecanismo que se llama de metropización y es el momento en el cual el chico puede llegar a arreglarse ese ojo normalmente, es decir, llegar fisiológicamente a que ese ojo complete su desarrollo funcional normal y estructural normal, porque primero es muy cortito, después empieza a crecer y ahora van a ver las medidas al nacer, la próxima de 17 milímetros y finalmente llegamos más o menos a los 14 años en una medida de entre 23 y 24 aproximadamente. Esos cambios son fisiológicos, no quiere decir que el chico tiene el ojo chiquitito y sea una distrotropia. En este caso no es una distrotropia de 17 milímetros, es un ojo normal. Todo esto es importante porque si el chico tiene estímulos adecuados, el ojo también va a crecer adecuadamente y vamos a tener un chico normal. ¿Alguno va a hacer oftalmopediatría? Esto les sirve para sus hijos, para el vecino, ¿sí? Al chico un anteojo de un 0,50 no le sirve para nada. Lo tiran, lo ponen en la parte más honda del cajón, ¿sí? Al chico hay que aprender a darle, esto lo va a hablar después la doctora Teresa Sánchez, el día jueves, ¿sí? Entonces,
semana. Hasta el año puede cambiar. ¿Está? La pupila siempre es miótica, por eso cuando a nosotros nos dicen sí, el reflejo rojo se hace, el reflejo rojo, mira, yo cuando hacía pediatría, olvídate que podía darle el reflejo rojo. Que los pediatras te digan que pudieran hacerle el reflejo rojo a un chico es como que tenés que tener mucho tiempo en la oscuridad para que puedas ver algo de su reflejo rojo. Por eso es que hay una ley en este momento en el que el examen oftalmológico normal es al nacer, a los 6 meses, al año y cada 2 años. Al nacer, ¿por qué? ¿Qué les parece? Rojo o alguna patología. Un rojo si fuera prematuro. Una leucocoria. Una catarata congénita, y con eso, si lo operamos antes de los 2 meses, logramos que el chico pueda tener una visión normal. Pero si nosotros no la encontramos, estamos perdidos. Pero si tenemos un hipoplasia del nervio óptico, también es importante. Antes de que desarrolle el nistagmus, uno lo va estimulando y sabe cómo tenemos que estimularlo. Todas estas cosas uno las tiene que ir viendo al nacer. La fobia tiene menos densidad de conos y van aumentando a medida que el chico va creciendo. Y la vascularización de la retina, eso se lo va a dar Brenda Peña, creo que era 4ª o 5ª clase. La zona nasal se completa al octavo mes de gestación, la zona temporal, 1 mes o nacimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un chico viene prematuro y uno lo ve, de 32 semanas es una cosa, de 38 semanas es otra. 38 semanas ya casi no es prematuro, ¿sí? Pero miremosle la retina temporal, porque la periferia temporal se termina de vascularizar a las 40 semanas. Hay un procesamiento importante, tenemos una vía parvocelular y una vía magnocelular. La vía magnocelular es la que va a hacer todo lo que es el sistema de movimiento, que tiene que también madurarse exactamente igual a que se madura el chico, va a producir una maduración de estas vías. Cuando no, estas 2 vías, una es magnocelular, movimiento, parvocelular, de lo que es la forma y el detalle. Cuando estas 2 vías no se sincronizan, entonces empezamos a tener alteraciones neurooftalmológicas como el nistagmus. Para aumentar la visión, primero tenemos que esperar el aumento de la cantidad de conos que se van a dar. Tiene que haber una mielinización completa de toda la vía óptica y tiene que haber una maduración importante de la corteza. Estas 2 vías tienen que estar sincronizadas para que todo este desarrollo evolutivo del chico se pueda completar. Y esto se produce por la neurogénesis, por la migración celular, por la sinaptogénesis. Cuando se produce la sinaptogénesis es el momento en el que hay una plasticidad celular importante, y es antes de los 8 meses. Si nosotros a un chico con una catarata congénita no lo operamos antes de los 8 meses, se va a ser ciego. Pero no va a ser ciego porque primero porque no lo operamos, porque hay una deprivación visual. Si nosotros lo operamos, tenemos 8 meses, esos 8 meses de plasticidad para que el chico llegue a una vía, a una visión totalmente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando existe un problema, digamos, motor en el chico, hay distintas maniobras que uno puede hacer para saber si el chico ve o no ve. Una de ellas es el reflejo de muñeca o reflejo vestíbulo ocular, que como ven, aparece recién a los 7 días de vida y desaparece en la segunda semana. Si nosotros al bebé lo damos vuelta y este reflejo vestíbulo ocular se completa, ya podemos decir desde chiquitito si ese chico tiene una alteración neurológica o no. Cuando hay un retraso en el reflejo vestíbulo ocular, el reflejo de muñeca, es cuando ya el chico me está dando pautas de alguna manifestación de patología neurooftalmológica o incluso de parálisis de un sexto nervio o un síndrome del Duane que a veces no lo llega a producir.
Bueno, como recién dije, es importante que todos estos reflejos posturales se logren. Cuando un chico no ve, no puede generar interés por nada. Si el chico tira la casita, si el chico no ve esto, no tiene ganas de agarrarlo. Si el chico no ve ese vaso, no quiere agarrarlo. Con lo cual, nada le llama la atención y todo lo que es la musculatura cervical para el sostén cefálico generalmente no pasa. Entonces, muchas de las cosas que uno tiene que hacer es tratar de estimular al chico para que tengan un desarrollo postestatural normal. El bebé aprende a... ¿Alguien tiene hijos? Bueno, yo tengo dos. Tenés dos. El bebé empieza con la sonrisa social, ¿sí? El ajo, el mirar a la cara. Después empieza a tener un sostén cefálico. Después empieza a agarrar a una madurita porque le llama la atención, ahora toca la cara a la madre, ¿sí? Y se va formando desde lo que es distal a proximal y central. Si el chico no tiene interés, esto no lo va a lograr. Si el chico no ve, esto no lo va a lograr. Y cuando tenemos problemas de línea media, esto de agarrar objetos y seguir objetos no lo logra. Entonces, esas son cosas que nosotros vemos cuando un bebé es muy chiquitito y tiene trastornos neurológicos severos, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a seguir. En la semana 4, el chico empieza a fijar. Hay chicos que fijan antes, sí. Hay chicos que fijan después, sí. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer con un chico? Hacerle mirar la luz. Si el chico, ¿con qué parte de la retina se ve mejor la luz? ¿Y con qué parte de la retina se ven mejor los objetos? El yo leer acá que dice cao. ¿Y la luz? Se ve con toda la retina. Con lo cual, si el chico no fija, no sigue, no tiene una actividad foveal buena, ese chico se encandila y el chico encandilado no termina de hacer su desarrollo maculativo visual. Eso es muy importante conocerlo. Al bebé recién nacido hay que tratar de que no mire tanto la luz, sino más que nada objetos. ¿Sí? Y mira el rostro de la madre al amamantar. Ah, mi hijo ve. Sí, señora, le mira. Bebé. No sabemos cómo ve. Yo no me acuerdo de mis 4 primeras semanas de vida cuánto veía. ¿Es la realidad o no? Yo no sé a quién se le ocurrió decir que vemos bultos, porque dicen todos los libros del mundo, dicen que el chico ve bultos. ¿Quién se acuerda de las primeras 4 semanas de vida? No sé, un superdotado. Pero bueno, esto es lo que se dice. Por eso es que la madre fija sangre. A la 6ª semana ya se sonríe, ¿sí? Y mantiene un mayor contacto visual. A los 2 meses ya puede seguir objetos, es decir, el chico que al mes y medio veía algo ya puede empezar a seguir los objetos, ¿sí? Hay algunos movimientos palpebrales, pero se completan recién a los 3 meses bien. Los movimientos fusionales, la binocularidad empieza la binocularidad al 3er mes, pero ¿saben a qué edad se completa la binocularidad? A los 6 meses. Por eso cuando decimos que el estrabismo congénito, síndrome de Ciancia, empieza entre los 3 y los 6 meses, es porque hay una alteración de la vía magnocelular que produce entonces una alteración de la binocularidad y el chico hace su estrabismo. Entonces, estas cosas es importante. Hay una sincronización completa del frontal y del palpebral cuando tienen los 3 meses. El chico van a ver que empieza a parpadear mejor. A los 4 meses, la fobia casi tiene una estructura del adulto. Los reflejos pupulares ya están más centrados y simétricos. Antes podrían estar hasta excéntricos las pupilas.
Y en este momento empieza a desarrollarse la convergencia. A los 6 meses la maduración funcional está completa y hay una relativa acomodación-convergencia porque el chiquito se pone el dedito y empieza a mirarse así. Y ustedes van a ver que el chico ya empieza a converger. La estereopsis entre el 3 y el 5.º mes era lo que yo recién les decía, y cuando esto no funciona, estamos pensando en un síndrome de ciancia o algún estrabismo asociado. La distancia interpupilar crece, fíjense que, ¿y por qué crece? Es lógico, porque la cara va creciendo, porque va creciendo totalmente. Por eso cuando viene un chico y me dice, mamá, este chico tiene un estrabismo, muchas veces no tiene un estrabismo, tiene un epicanthus, y toda esa piel que tiene del epicanthus, ¿para qué es? Para cuando la cara crece para adelante, va esa piel a la nariz y el cráneo se va yendo para adelante y los ojos van tomando otra forma en la órbita. Por eso todas estas cosas que se van en el desarrollo, obviamente después involucionamos, ¿no? A ver, empezamos así como el chico crece, después tenemos al viejo que involuciona, y eso también lo tenemos que saber. ¿Cómo tomamos la agudeza visual? La realidad es que el potencial occipital evocado ya no se usa, pero se usaba tempranamente cuando yo era muy joven para tener una idea de la agudeza visual. Es muy dificultoso hacerlo, realmente hacer un potencial evocado en un chico no es fácil. Generalmente usamos el nistagmus ortokinético para ver si realmente tenemos una funcionalidad importante en la vía magnocelular, y si no, en los chicos entre los 6 meses y los 2 años de edad usamos lo que más usamos son las cartillas de Teller o los ojitos de contraste de Dias-Giardina, también lo usamos. Pero bueno, necesita colaboración, y la idea es tomarlo con un ojo y con el otro ojo. Binocular a veces no nos sirve, no es tampoco fácil hacerlo. En una consulta privada te cierra, en una consulta de 23.000 pesos de consulta no te cierra por ningún lado hacer un TDA diferencial, porque al chico le tenés que tapar un ojo, sacarlo a la sala de espera, que se calme porque se pone insoportable, hacerle el test de un ojo, taparle el otro ojo, sacarlo a la sala de espera y que vuelva a entrar. Entonces eso nos lleva 40 minutos o más para hacer un buen test de la. Bueno, estas son las tablas para poder determinar cuál es la diferencia entre lo que es la agudeza visual de un potencial occipital evocado, un TDA diferencial o las cartillas. Realmente las agudezas visuales son más o menos iguales y nos dan una idea de qué rango el paciente tiene. Fíjense que al nacer un 20/400 es lo que yo les decía, por eso el chico tiene la visión siempre. Y las otras cartillas que usamos son las patitas, que le decimos al chico para arriba, para abajo, y la tienen que decir con la mano, porque si no el chico se confunde a los 4 o 5 años si es derecha o izquierda, no te lo saben decir y se confunden. Entonces con la manito que hagan todos esos, las cartillas de estas son las de Dias-Giardina, la manzanita, el cuadradito y eso, y bueno, y los ortotipos Medel, que muchas veces los chicos en realidad a veces no saben decirte las letras, yo se las hago dibujar con la mano, ¿no? Uno tiene que ir buscando la creatividad para poder lograr, ¿no? que el chico comprenda. Una cosa importante es, el chico no se puede tapar el ojo con la mano. La madre tampoco le puede tocar tapar el ojo así, porque hay madres que tenemos, como yo, que tengo acá un agujero entre un dedo y otro, y el chico espía. Entonces, los chicos espían. Los chicos en el miedo de no dar de un ojo, el chico te espía con el ojo y te contesta, por miedo que vos, no a que vos le grites porque no ve, ¿sí? El chico se asusta porque no ve, pero no te va a saber decir yo no veo. Entonces, hay que saber tomar la agudeza visual del chico. No cualquiera puede tomar la agudeza visual del chico, hay que tener un entrenamiento para la agudeza visual. ¿Cuáles son las pautas para el diagnóstico, digamos, del chico neurológico? Tenemos que tener una consulta
larga, tenemos que saber que tenemos que interactuar el oftalmólogo, con el pediatra, con el neurólogo, con el neurocirujano, y saber que existe una relación entre que entra un paciente con un problema, a veces es un chico chiquitito, a veces es un chico más grande, un problema agudo en un chico grande, un problema crónico de un chico chiquitito, y nosotros tenemos que ir buscándole la vuelta a las distintas patologías, tenerlas en la cabeza como para llegar a un diagnóstico. Esto es importante que dice la Sociedad de Pediatría. Las afecciones neurológicas en los niños producen mucha angustia en la familia. Un chico con algo neurológico o neurológico realmente angustia. Angustia porque quieren. Todos tenemos la esperanza de tener hijos sanos y proyectar que nuestros hijos sean como ustedes, profesionales que pudieron estudiar, que pudieron hacer sus cosas, que pueden caminar, que pueden hacer su vida. Y encontrarnos con un chico que tiene un problema neurológico, que sabéis que va a ser una carga para toda tu vida, es muy difícil. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ayudar a que esa familia salga adelante, no solamente el chico, sino toda la familia. Y por eso es que gracias a los avances científicos, muchos pueden lograr una actividad normal o relativamente normal. Hay chicos que uno se conforma con que vaya a atender en el barcito que hay nuevo en Belgrano, de todos chicos down, atendiendo, y lo pusieron los padres para que los chicos tengan una vida plena. Entonces ahí es donde uno tiene un montón de carga emocional mucho mayor que lo que uno. Por eso vos me decías, no le podemos dar soluciones. Las soluciones están todo el día, lo cual cansa mucho, porque a mí me agota. Entonces, como recién decía, recibimos un paciente, problema, recibimos a un padre con una angustia terrible, que me vienen con la bolsita. Yo siempre digo, es el paciente de la bolsita, y lo adoptó mi jefa. El paciente de la bolsita quiere decir que fue y le hicieron 25 resonancias magnéticas con no sé cuánta cantidad de cosas, y yo empiezo a sacar desde la primera hasta la última tratando de buscar a ver en qué nos perdimos. Y en alguna a veces nos perdemos. Alguien se perdió en el camino, y cuando voy manejando mi cerebro hace clic, después de ver 40 pacientes en el día, este chico tenía, llama a la mamá, se le dice, me pasa. ¿Sí? Tenemos un pediatra atrás que se puede estar preparado para este tipo de cosas, como puede no estar preparado para este tipo de cosas. Y un neurólogo que está preparado, pero que dice, no sé qué es, o se va por las ramas y dice, y hace cosas que no debería hacer. Y me falta el otro circulito, porque tengo otra charla, que pongo neurocirugía, que muchas veces nos llaman los neurocirujanos para hacer diagnóstico. ¿Por qué lo digo esto? Porque el otro día tengo un problema con un chico, un chiquito que tiene un edema capilar en el ojo. El otro ojo es totalmente normal, tiene un signo casi de sol naciente, no perfecto de hipertensión endocraniana. Le hacemos la resonancia magnética, es normal. La resonancia magnética, resonancia de órbita normal. Fontanela normal, porque generalmente cuando hay una hipertensión, el chico hace un aumento en la fontanela, es decir, el líquido se va a la fontanela, y cuando uno lo toca, no estaba hueco. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos, no lo operamos, lo operamos, no lo operamos? No lo operamos. El chico está fijando con ese ojo sano, el otro ojo está edematoso, lo vi ayer. Le mandamos a hacer estudios metabólicos normales, y allá nos llegó el informe genético hidrocefalia.
pero hicimos la resonancia magnética funcional con una resonancia magnética funcional totalmente normal, no hay freno de líquido cefalorraquídeo en ningún lado. ¿Dónde está el hidrocefalia? Estamos discutiendo con el neurocirujano qué hacemos y qué no hacemos, porque poner una válvula de dilatación ventricular-peritoneal también es una situación difícil de entender. Saber el lugar de la lesión es importante para conocer también qué tipo de lesión oftalmológica vamos a tener. Existen dos grupos de pacientes neurooftalmológicos, aquellos que tienen trastornos del desarrollo y aquellos que tienen episodios paroxísticos. Los de trastornos del desarrollo pueden ser, como recién les dije, de acuerdo a la edad, lactantes, etapa preescolar o en el escolar o en la adolescencia. En los lactantes, retraso madurativo, fundamentalmente aquel chico que tuvo una hipoxia en el nacimiento, una hemorragia intraventricular, el chiquito prematuro que tiene todo este cuadro de hipoxia, ¿sí? El chico de etapa preescolar muchas veces es un chico que tiene trastornos del lenguaje y muchos de estos chicos pueden ser autistas o con una disfunción neurológica importante, patrones de conducta repetitivos, aquellos que empiezan como con un tic, cada día que pasen más. A veces yo no sé si son autistas realmente o que los padres no le dan pelota. Y en la edad escolar, trastorno del aprendizaje y de la conducta. ¿Y por qué digo lo de la si el padre le da pelota o no? En este momento ustedes saben que se están haciendo inseminaciones en varios centros de Argentina. La mayoría son mujeres entre los 40 y 49, 50 años. Momento en el cual fisiológicamente no es normal. Entonces la madre fisiológicamente no debería tener un chico a esa edad. Tenemos más riesgo de tener patología. Y no solamente eso, sino que la capacidad de educación de un chico no es la misma. A mí no me vengas a dar un chico que lo vea en el consultorio. No me lo dejes, que diga, no, si hace quilombo, le tiro el pelo, que se siente ahí, que juegue con las cosas. Y eso lo hacía yo cuando tenía a mis hijos a los 27 años. ¿Sí? Pero en este momento las mujeres de 49, 50 años que tienen hijos no son madres así. Son madres que están con el celular. En la sala de espera, Juanito, no hagas lío, y siguen el celular y el chico se le sube la cabeza. Entonces, ¿dónde está el tema del autismo o no autismo? Una de las cosas del autismo, y que esto es importante, ¿alguno de ustedes es vegano? El veganismo es la puerta de entrada más importante para el autismo. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Decilo en voz alta. No, que tenemos un doctor que es vegano, más de... No importa, no importa, pero es un problema de un hombre. A mí me chupa un huevo un hombre. El hombre que sea vegano. El problema es la madre. ¿Qué pasa con la madre? Lo tiene el chico en la panza. ¿Qué le falta a esa madre? Todas las vitaminas. Hay un déficit vitamínico, fundamentalmente la vitamina B. Entonces el sistema nervioso central no se desarrolla por falta de vitamina B. ¿Está? Y eso es algo importantísimo de entender. Y estos chicos que tienen falta de vitamina B, no solamente tienen falta de vitamina B, sino todas las vitaminas B. Estamos viendo cada vez más autistas que tienen selección importantísima a la comida y están haciendo hipovitaminosis A. ¿Qué hace la hipovitaminosis A en el ojo? Altera el metabolismo. Hacen un edema de papila total y se quedan ciegos. Hacen una atrofia óptica por hipovitaminosis. La vitamina A tiene que estar en su justa medida.
ni hipervitaminosis A porque también te daña el nervio óptico, ni hipovitaminosis A porque te daña el nervio óptico. Deben estar en su justa medida. Estos chicos que son selectivos, que son autistas, y a la madre le dicen no quiero comer, no quiero comer, no quiero comer, terminan siendo ciegos, no solamente autistas, sino ciegos. Y es un problema de sociedad en este momento. Lo que dije del doctor, con disculpas, pero ¿entendés la diferencia? La madre no tiene la panza, le tiene que dar vitamina B y el chico no la recibe en lo que tiene que recibir. Está en todo el desarrollo de fetal y maduración fetal. Y esto es importante para que lo sepan los que no están casados, que la esposa coma. Y si tienen una novia, amigo vegano, les tiene que decir que vayan al nutricionista, porque el aporte nutricional no tiene que ser completo. ¿No querés comer carne? Me parece espectacular. Me parece espectacular. ¿No querés? Es tu elección. No por moda. Porque Martitegui hace un restaurante vegano al pedo, porque ¿qué hace todo el mundo? Es moda ser vegano. Y entonces después tenemos todos estos problemas nosotros que los tenemos que bancar. ¿Y cómo le decís a una madre? Su hijo es vegano porque su hijo es autista o su hijo tiene un daño neurológico severo porque usted es vegana y toda su vida fue vegana. ¿Cómo hacemos para decírselo a una madre? Los episodios paroxísticos transitorios son cambios en el comportamiento motor, como las convulsiones y los tics. Las cefaleas y los vértigos son pacientes que nos llegan continuamente cefaleas y vértigos. ¿Existe el vértigo en el chico? Sospecho que sí. Sospecho que sí. No te entendí. O sea, sospecho que sí. No Ah, sé. sospechas que sí. ¿Ustedes cuando iban en el auto nunca se marearon? ¿Por qué no van a tener? O el chico que está en el columpio y se baja y vomita, ¿qué les parece que le pasó? Ah, se le revolvió el estómago, no. El reflejo estímulo ocular no llegó a reponerle los otoritos donde tenía que estar y el chico hace su vómito, está mareado, existe en el chico. Bueno, obviamente apneas y espasmos de sollozo, las apneas sí, si tenemos un daño neurológico y alteraciones de la conciencia como un síncope o algo también nos pueden encontrar. Otras causas de consulta neurooftalmológica, fíjense que son un montón en el chico, enfermedades genético-cromosómicas, malformaciones del sistema nervioso central como el síndrome de Down, el mielomeningocele, hay unos cuantos. Mielomeningocele es alto, mielomeningocele es bajo. Alteraciones de las placas neuromusculares, las distrofias musculares de Duchenne, tengo 4 o 5, las neuropatías, la atrofia espinal, las miastenias. ¿Existe la miastenia del chico? Sí, hay 3 tipos de miastenias, ahora se las cuento. Enfermedades neurodegenerativas como todos los errores innatos del metabolismo, que son errores, que son enfermedades poco frecuentes. ¿Alguna vez han escuchado hablar de acidosis metilmalónica, fenilcetonuria, galactosemia, mucopolisacaridosis? Todas esas enfermedades que son las que yo veo desde hace muchos años, ¿sí? Que cuando las estudié en la facultad las dejé pasar y las tuve que estudiar porque evidentemente, pero las tienen que conocer por lo menos de nombre. Enfermedades psiquiátricas. ¿A ustedes les parece que a un neurooftalmólogo, un paciente psiquiátrico nos tiene que controlar, se tiene que controlar? ¿Por qué? ¿Por qué sí, por qué no? Tenemos algunas que se nos están durmiendo. Sí. ¿Por qué? Tomar también medicación. Bueno, una de las causas es la medicación. Si el paciente recién empieza con el litio, por ejemplo, te hace un nistagmus horrible. Toda medicación neurooftalmológica de depresiones y eso traen alteraciones de la acomodación terribles y muchas veces uno no puede darle ni siquiera el anteojo al paciente. Fíjense, eso es importante preguntar. Ayer vino un loquito que no entendía qué le pasaba y bueno,
empezó a tomar clonazepam hace 20 días y bueno, ¿qué querés que te diga? De turbio, de turbio. Fíjate lo que dice, no puedes manejar, por algo es, porque trae trastornos acomodativos. ¿Está? Y a esos pacientes no le podés dar el anteojo, porque le das el anteojo y después se te quejan, porque le diste el anteojo mal. Ahí tenés un montón de cosas para saber. Pero, ¿qué enfermedad psiquiátrica podemos ver que tenga alteraciones? Todas las neurometabólicas, como por ejemplo el síndrome de Wilson, la enfermedad de Wilson. ¿Qué tiene la enfermedad de Wilson? Joder. Exceso de joder. Sí, ¿y qué ves en la lámpara de Miura? El anillo. De Kaiser Fleischer, ¿sí? Pero son cuadros psiquiátricos. Hay dos tipos de Wilson, uno de ellos es el psiquiátrico, ¿sí? Entonces, tendríamos que ir al Moyano y al Borda a hacerle a todos los pacientes psiquiátricos sí, y sabes que muchos de ellos no serían psiquiátricos, sino que serían enfermos metabólicos reales. Enfermedades neurocutáneas, ¿como cuál, chicos? ¿Qué existen enfermedades neurocutáneas? ¿Cuáles les parece? Neurocutáneas. Los hago pensar. El von Recklinghausen, la neurofibromatosis. ¿Sí? La enfermedad de Burnerville. ¿Sí? Son muchas de las patologías que nos van a venir a ver. ¿Por qué? El von Recklinghausen. ¿Qué da? La neurofibromatosis, ¿no saben qué da? El glioma de nervio óptico. ¿Sí? Y después tenemos gliomas de nervio óptico que son muy chiquititos y otros gliomas de nervio óptico que son muy graves. Bueno, obviamente la hipertensión intracraniana idiopática, toda la patología neuroquirúrgica y todas las infecciones del sistema nervioso central. Son un montón de patologías que un oftalmólogo, un neurooftalmólogo. Ahora, ¿cómo funciona el cerebro? Puede estar perfectamente armado, linita por linita, cargado, impecable, todo funciona perfecto, o puede estar todo desorganizado y funcionar perfecto. Y a lo mejor un cerebro que está impecable macroscópicamente funciona radiable. Entonces uno va a encontrar un montón de cosas. Pacientes que están impecables y que realmente o tienen un estado muy severo o tienen patologías muy severas, o pacientes que tienen medio cerebro, como yo digo. Hay un paciente que tiene una porencefalia terrible, casi medio cerebro afectado y camina normal, quizás con un poco de hemiplegia, trastorno hemipléjico, y el resto totalmente normal y hasta termina la universidad. ¿Sí? Uy. ¿Qué tenemos para controlar? Tenemos que controlar toda la vía óptica, tenemos que controlar todos los movimientos. ¿Cuáles son los 3 movimientos que existen? La fijación se forma entre el mes y 2 meses. El seguimiento, el estamos ortoquinético y los reflejos sacáricos. ¿Con qué leemos nosotros? ¿Con qué movimiento leemos? Cuando empezamos a leer con seguimiento, porque silabamos, pues tenemos que seguir la palabra entera, pero cuando ya aprendemos a leer hacemos sacáricos. Cuando un chico tiene una alteración en el sacárico, son esos pacientes que tienen dislexia, porque se pasan y vuelven. Hacen el sacádico y hacen un shift sacádico para volver a la palabra que no llegaron a leer. Bueno, las vías, obviamente, todas estas vías, se conectan con todos los hemisferios cerebrales y no solamente con eso, sino que con todo el tronco. Tenemos que tener en cuenta los pares craneales, tenemos que tener en cuenta las fibras musculares, tenemos que tener en cuenta el reflejo vestibulocular, que cuando tenemos una alteración del reflejo vestibulocular podemos llegar a tener lo que se llama un skew deviation, ¿sí? Y no solo ahí terminamos, eso es macroscópico, después tenemos los axones, las dendritas, las
las alteraciones de las funciones mitocondriales, el axón como una célula, un axón, y la neurona como una célula normal que tiene todos los componentes celulares, el núcleo, el citoplasma, con todas las organelas, y las tenemos que conocer para saber las patologías heredodegenerativas de la retina, o los neurotransmisores que van a tener afectaciones como por ejemplo de la miastenia. Entonces, todo esto se involucra en todo lo que es la neuroftalmología. Cuando hay una falla en la conexión visual, va a haber lo que yo les decía recién, una falla en lo que es la propiocepción, la parte motora, y el chico no puede conectarse perfectamente, ¿sí? Y hay una falla en el desarrollo madurativo. Por eso con diagnóstico precoz y haciendo un tratamiento adecuado, el chico puede llegar a tener una mejor adaptación. La falla de la conexión visual puede ser solamente el ojo. Las alteraciones refractivas y las alteraciones del fondo de ojo pueden traer esta falla en conexión. Sí, también. Si el ojo no funciona correctamente, vamos a tener una falla en lo que es la conexión neurológica. Si a esos pacientes que tienen una alteración neurológica nosotros le ayudamos y le corregimos esa micropía que tiene, ¿lo va a ayudar al desarrollo? Siempre. Por lo tanto, para hacer neurooftalmología infantil hay que saber hacer estereoscopía. Si ustedes no saben hacer estereoscopía, el anteojo no se lo dan, el chico no va a tener esa conexión visual que tiene que tener. Bueno, esto es lo mismo que recién les dije, todo anterior dado, y creo que ahí está. ¿Qué pasa cuando, cómo son las claves para el diagnóstico de una enfermedad neurológica? Conocer si el paciente viene con un nistagmus, ¿qué tipo de nistagmus tiene? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tipos? Hay un montón de tipos de nistagmus. Un montón. Horizontal, vertical, nistagmus periódico alternante, nistagmus vertical, ya se los dije, el micronistagmus, el nistagmus latente. Hay un montón, ahí están los flatters, están los oxoclonus, están las crisis oculógicas que se dan en pacientes con enfermedades neurometabólicas, con lo cual hay un montón de nistagmus y de acuerdo al nistagmus que tienen es hacer la patología, o mejor dicho, de acuerdo a la patología el nistagmus que se le desencadena. En realidad es muy difícil encontrar la forma de evaluar a estos pacientes con nistagmus. Fijación y tortícolis. ¿Por qué es importante la fijación y tortícolis? El paciente que tiene un nistagmus muchas veces tiene un punto de bloqueo, entonces el chico busca una posición donde el nistagmus baja en frecuencia y en amplitud. El chico puede batir así en posición primaria, pero cuando mira de costado el batido es menor, y el batido menor hace que el chico tenga mejor agudeza visual, porque si bate así, toda la imagen, la cara de él se me mueve y no puede desarrollarse visualmente. La reacción pupilar, obviamente tenemos que controlar siempre la reacción pupilar. ¿Por qué? Porque si tenemos una miosis, porque si tenemos un Trauer-Horner, porque si tenemos una vidriasis y el chico estuvo expuesto a un tóxico, por ejemplo, tiene una vidriasis por un tóxico, o tenemos una miosis, un Horner, y tenemos que pensar en un chico que en un neuroblastoma como primer causa principal. Y tenemos que hacer resonancia magnética de toda la cadena simpática. Errores refractivos. Si tenemos hipermetropías muy altas, podemos pensar en enfermedades o distrofias de retina, como la maculosis congénita de Leber. Y si tenemos miopías muy altas, podemos pensar en enfermedades como la cromatopsia o como la ceguera nocturna estacionaria congénitas, que son distrofias de retina que vamos a estudiarlas con exámenes moleculares.
La fotofobia, si el chico mira la luz mucho, tenemos que pensar que no se está conectando visualmente y eso va a perjudicar en lo que es la comunicación con los padres. ¿Qué es el signo digitocular? ¿Qué les parece? De Franceschetti se llama. ¿Saben qué es? Es cuando no ve, intenta frotarse. Para ver Face. Exacto. Exactamente. El chico está frotándose continuamente los ojos. Cuando hay una falta de seguimiento, cuando el campo visual está alterado, obviamente también tenemos que hacer una buena adaptación y estimulación visual. Cuando hay una alteración de la visión de los colores, por ejemplo, en una neuritis óptica, por ejemplo, en una cromatopsia, y cuando hay alguna alteración del fondo de ojos. Todas esas son las claves, digamos, para poder entenderlo hacia un diagnóstico neuro-oftalmológico desde el punto de vista oftalmológico. Este chico tiene una fotofobia, fíjense que se tapa, no se refriega, se tapa. Esta nena, ¿qué le pasa? Tiene el signo digitocular de Franceschetti. Esta nena es una nena con un craneofaringioma muy grande, que me la manda el neurocirujano para ver si la operaba o no la operaba. Si no la operaba, la chica se moría. Y si la operaba, la chica iba a ser una chica ciega, a la que había que adaptar en su vida. Entonces me la manda el neurocirujano, tiene que decidirlo la doctora. Y yo lo único que le dije al padre, mire, como ciega puede seguir viviendo. ¿Cuál es el impedimento para que un chico sea ciego? ¿Para que uno necesita matar a un chico porque va a ser ciego? No. Bueno, finalmente lo operaron y la chica aprendió a caminar y a toda la estimulación de un chico ciego. Pero le agarraba todo el quiasmo entero y las nervios ópticas. Por eso es que hay que tener cuidado con todo esto. La doctora Lidia Gurovich decía. La fotofobia, ¿cómo diferenciamos? Porque normalmente cuando está en un lugar oscuro, si prende la luz, le va Hasta luego. chorchitos. La fotofobia, ponele la lámpara encendida, hacele lobby y te vas a dar cuenta que el chico. Pero en cualquier niño no va a taparse, no se va a tapar cualquiera que le muestre la luz. Sí, se tapan. ¿Y cómo diferencio si es? Te digo que el chico que tiene fotofobia esto no lo aguanta y se pone allá en la esquina mirando para la pared. El chico busca la forma de estar bien. La doctora Lidia Gurovich fue una de las manos derechas del doctor Alberto Ciancia. ¿Ustedes lo escucharon alguna vez hablar del doctor Ciancia? Que fue uno de los grandes oftalmólogos extranjeros de Argentina. La doctora Lidia Gurovich era su mano derecha en lo que era baja visión. Y ella decía que, este es un libro, la deficiencia visual funcional es una limitación de la capacidad visual resultante de una enfermedad, trauma o enfermedad congénita, y se manifiesta por una agudeza visual menor a 20/60 con la corrección de la metropía, un campo visual inadecuado o una máxima reducción de la sensibilidad del contraste. ¿Sí? Pero ¿cuál es? Esto es lo que dice que es una alteración, digamos, de baja visión. Pero ¿cuál es la ley argentina para poder sacar un CUT de baja visión? Unas de 3 picas. De un ojo y el otro ojo amaurosis. Con lo cual, un paciente que vea 6 décimas y 8 décimas, lo lamento, no tenés un CUT. Y no se lo firma, porque si no, lo vamos a la Argentina. ¿Está? Están todos pensando a ver cómo robamos por el CUT algo. ¿Sí? Ayer vino una que todavía no tiene la mamá de un chico que todavía no tengo diagnóstico genético, tiene una maculopatía horrible, le pedimos el genético ya, y tiene 6 décimas y 8 décimas, y quería el CUT para que, bueno, espera, si yo le tengo que hacer el anteojo de adentro y de afuera, me sale como 2 millones de pesos. Y yo necesito el CUT para que se lo dé gratis. Y me dice, señora, pero no entra dentro del CUT. Yo también quiero los anteojos gratis, ¿o no? ¿Vos no querés los anteojos gratis? Sí, yo también. ¿Sí? Entonces, cuidado con el tema de los certificados de
Discapacidad. de discapacidad. El paciente con afección congénita desconoce las otras alternativas. El chico no sabe cómo está bien. Por eso es que a veces cuesta saber si el chico realmente ve o no ve. El chico no sabe, no vio 10 décimas y perdió, sino que el chico no sabe ver. El chico chiquitito que no sabe ver, no sabe cuánto es lo que tiene que ver. No sabe que tiene que ver esos agujeritos, ese enchufado y al lado tenemos un cosito más. No lo sabe. El éxito depende de los pacientes, de los profesionales, de los padres. Los padres son importantísimos para tener. El problema que tenemos es que los padres de estos chicos se separan. No se bancan las enfermedades de los chicos. Y de los 5 sentidos que tenemos, la parte de la visión es la que está más relacionada con la comunicación y con la realidad social. Porque si el chico no tiene interés, no sostiene la cabeza, no refuerza los músculos, ¿sí?, para sostener la cabeza, no aprende a gatear, no aprende a incorporarse porque tiene falta de interés. Hay que estimularlo para que logre, aunque sea viendo bultos, agarrar cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando aparece un nistagmus? Nos va a orientar muchas veces en una alteración de la vía visual anterior, las cataratas. El paciente tiene una catarata, el chico va a tener un nistagmus pasado los 1 meses y medio. Pero eso no quiere decir de que solamente es vía visual anterior, porque un chico con una amaurosis congénita leve, que es por una alteración retinal, una distrofia de retina, también va a tener un nistagmus. ¿Sí? Cuando hay un retraso en la maduración visual, hay una alteración de la corteza, el paciente no fija, no sigue. ¿Podemos pensar en que haya alteraciones del desarrollo? Sí. ¿Podemos pensar en que el chico le cueste ver también? No todo es patología. Hay chicos que tienen un retraso en la maduración porque no lo estimulan, simplemente. Porque es 5.º hijo y lo dejo en el cochecito y que se arregle solo. No, el chico, 2.º hijo, 3.er hijo, 1.er hijo, hay que estimularlo. Que uno tiene que estar. Puede haber una inmadurez del sistema genículo estriado por retraso, una mielinización del nervio óptico, puede haberla. En estos casos, la estimulación es mayor. Vamos a las papilas. Las papilas se pueden ver medias grisecitas en los bebés recién nacidos y después empiezan a tomar una coloración más rosada. Pero a veces esa papila grisácea nos hace pensar ya que hay un trastorno neurológico de base. Yo la noto cuando veo un chico con una papila grisada. Y después a veces termina cambiando la coloración y no pasa nada, y otras veces encuentro que el paciente irá a tener una enfermedad neurológica. Chicos, díganme a la hora que quieren que termine, ¿no? ¿Cómo estudiamos a los chicos? Los observamos. Hay que ver la respuesta cuando lo ponemos de frente, si me sigue, si no me sigue. Hay que ponerle juguetes de frente, los costados. Hay que ver si... Pero ¿cómo lo hacemos esto? ¿Llamándolo? Hola, Juanito. No, nunca. Si nosotros llamamos al chico, el chico va a usar el oído. Entonces, cuando lo examinamos, el chico tenemos que estar callados. Porque si no, el chico usa los otros sentidos que tiene. Y esto es importantísimo. Tenemos que pensar en las distrofias de retina. Existen distintos tipos de distrofias de retina. Acá puse algunas, en realidad son un montón. Piensen que en las distrofias de retina hay 400 genes que producen patología retinal. ¿Sí? En los bebés recién nacidos la cromatopsia es la más frecuente y la amaurosis congénita leve y la ceguera nocturna estacionaria congénita. La amaurosis congénita leve aparece apenas nace el chico y ya con una hipermetropía muy alta. Va a mirar mucho la luz
y se va a llevar las cosas puestas. La oscuridad, te vas a dar cuenta que no sigue, no mira, no puede, no, se siente perdido en la oscuridad. Vos te preguntabas lo de la fotofobia y la nixtalopía. El chico en la oscuridad se pone a llorar porque no ve, busca la luz. Esa es la neurosis congénita de la edad. En cambio, la cromatopsia son chicos que tienen un nistagmus de muy alta frecuencia y amplitud y son chicos que le escapan a la luz. Son chicos que tienen que estar con anteojos con filtro casi de 550 nanómetros para adentro porque no toleran estas luces. Nosotros no hacemos poner luces blancas en las casas, hacemos poner luces, las cálidas, ¿sí? Porque estas transmiten mucha más luz azul que cualquier otra, pero esos chicos pueden llegar a ver, con lo cual hay que ponerles urgente los filtros para que esa fotofobia no los dañe. No tengo un montón de pacientes, ahí tengo 2 o 3 que dan chicos grandes, que dan su opinión respecto a los anteojos y dicen, si yo no estoy con el anteojo, no puedo estar. ¿Sí? Van a tener distintos tipos de alteraciones refractivas. Cuando un chico tiene un nistagmus, podemos pensar en un chico aparentemente ciego, puede ser sin nistagmus o con nistagmus. Sin nistagmus tenemos que pensar en anomalías de la papila, podemos pensar en una atrofia óptica, podemos pensar también en alguna distrofia. Los pacientes, estos todos con nistagmus. Sin nistagmus, las hipoxias perinatales y la leucomalacia periventricular, muchas veces la leucomalacia periventricular son productos de prematurez. Ahora en este momento se están hablando, justamente el otro día en LinkedIn me encontré un paper que hablaba de la leucomalacia, que es en realidad causa de la prematurez, con lo cual hay que pensar si la leucomalacia es la que le produce la prematurez. Y bueno, y ahí pensar entonces en lo que es un retraso madurativo solamente o un déficit de alteración con convulsiones, y en ese caso hay que tratarlos junto con el estudios electrofisiológicos. Los estudios electrofisiológicos son importantes en Estados Unidos porque los hacen muy bien. En Argentina no hay tantos lugares que lo hagan. Si bien dicen que los hacen, el otro día la doctora Sofía Villarreal de Garrahan dice que lo hacen en el Garrahan, de Fundus no sirve, yo ya no pido más, a no ser que sea una neurosis congénita leve, y yo esté buscando que la electrofisiología sea abolida, y si es abolida, listo. Pero si yo quiero ver si hay alteración de fotorreceptores o de las células o de las bipolares, esos hay que hacerlos con el sistema AESER, que no lo hacen también en todas partes. En el Mass Compiler estuvimos allá y los equipos los tienen en un subsuelo, lejos de todo ruido, con las paredes pintadas con plomo para que no haya interferencia en lo que es la señal lumínica. Muchas veces lo que eran los tubos antes producían alteraciones en los trazados electrofisiológicos. En Argentina es muy difícil hacerlo. Entonces piensen que para hacer eso el paciente tiene que estar 40 minutos de adaptación a la oscuridad, 40 minutos de adaptación a la luz, más el tiempo que lleva cada uno de los estudios. Tiene que estar con 1 hora y media o 2 horas dentro del consultorio, en un consultorio totalmente oscuro con luz roja como la de los fotógrafos cuando revelaban las fotos, y no es fácil hacerlo. Entonces yo generalmente no los mando a hacer. El electrocardiograma metabólico sí, cuando pienso en una enfermedad de Best, por ejemplo, y me ayuda. Estos son los que se ven, las distintas ondas que se ven en el electrocardiograma. Existe el electrocardiograma multifocal para fundamentalmente las patologías más graves. Bueno, esto vamos a pasarlo porque no tiene sentido. La rehabilitación visual es importantísima, ¿sí? Hay que aprovechar el resto visual que cada uno de estos chicos tienen, porque si no, uno no puede llegar a tener una respuesta fidedigna. ¿Cuáles son los estadores oculomotores? Pasamos a otro capítulo.
desórdenes oculomotores en la infancia son un montón. ¿Sí? Esta clase es muy larga, tendría que estar como 3 horas, pero vamos a tratar de en 15-20 minutos terminar, o ya estamos todos cansados, ustedes están muertos. Les quedó bien, yo los extraímos con difusiones neurológicas, la parálisis de la unidad de la oftalmología difusa en los niños, los disturbios oculomotores transitorios de la infancia, las cinequias oculomotoras o síndrome de Marfan, las deficiencias monoculares de elevación, la oftalmología internuclear, los desórdenes cíclicos, la neuronectomía ocular. ¿Cuáles son los estrabismos por difusión neurológica? Fundamentalmente dada en las parálisis cerebrales, en los síndromes de Down, en el mielomeningocele y en la hidrocefalia. Generalmente hay una predisposición a tener una hiperfunción de los ombligos inferiores. Existe entonces un daño con un cerebro inmaduro que hace que haya desórdenes sensoriales como una atrofia parcial o total del nervio óptico, y eso hace que también tengamos estos disturbios oculomotores que a veces no podemos siquiera determinar si son esotropias o exotropias. A veces son las esotropias como si fuera un síndrome de ciencia, y a la larga estos chicos van a lo que se llama una DHD. ¿Saben lo que es una DHD? Desviación horizontal disociada, que un ojo va para afuera y el otro ojo va para adentro. ¿Sí? Estos chicos son bastante diferentes. Miren, estaban escritas ahí, cerebral. Bueno, ahí lo puse, hay una marcada incidencia de estrabismo. Lo que les dije recién van a la DHD. Parálisis de la mirada y oftalmoplegia en la horizontal. La apraxia oculomotora congénita, la parálisis de la mirada vertical, la parálisis de la mirada inferior en downways, o la parálisis de la mirada superior. ¿Qué es la apraxia oculomotora? ¿Saben lo que es la apraxia oculomotora? ¿No? Mueve más rápido la cabeza que los ojos. El chico, los ojos los tiene acá, el chico gira acá y después le va a los ojos. Gira la cabeza por un lado y después va a los ojos. Eso se llama apraxia oculomotora de Cogan. ¿Cuándo se da la apraxia oculomotora de Cogan? Generalmente en el síndrome de Joubert. ¿Sí? El síndrome de Joubert es una alteración neurológica que tiene 7 distintos genes determinados, porque en realidad es un solo gen, pero da distintas mutaciones en ese mismo gen, que va a dar distintas alteraciones neurológicas. Algunas alteraciones neurológicas dentarias, otras neurooculocardíaco-dentaria, y así vamos sumando distintos tipos de síndrome de Joubert. ¿Qué se caracteriza y cómo hacemos el diagnóstico? Viendo un corte de la resonancia magnética donde se ve el signo del molar. La parálisis de mirada horizontal, síndrome de Leigh, en los gliomas, en los síndromes de Duantre, en síndrome de Noello, en malformaciones arteriovenosas cerebrales. ¿Existen malformaciones arteriovenosas en los chicos? Sí, sí, sí. ¿Existen aneurismas en los chicos? Sí. Síndrome de Leigh es por una mutación en un gen que se llama SUR. Son chicos que están en sillas de ruedas y terminan sin movimientos oculares, sin movimientos. Tengo 2 hermanitos con lo mismo y son una enfermedad mitocondrial. Parálisis de mirada horizontal, lesiones en el fascículo longitudinal medio, va a traer lo que se llama una alteración no solamente de la isotropia, sino también va a traer alteraciones también del otro recto medio, ¿sí? Y vamos a tener, hay una propensión en estos pacientes de tener tumores continuos. Bueno, la apraxia oculomotora es lo que yo recién les dije, comienza a los 6 meses, el síndrome de Joubert, todo lo que les dije, ¿sí? También en la enfermedad de Gaucher y la ataxia telangiectásica. La mirada vertical también va a tener alteraciones, pueden tener alteraciones en el fascículo longitudinal, en la formación reticular continuada y en el fascículo longitudinal medial rostral bilateral, y generalmente tienen hepatosplenomegalia, ataxia y tendinosis. Son lesiones
Cuando tenemos una alteración en el tronco, ¿qué núcleos están en el tronco? El sexto. Y en el mesencéfalo está el tercero. Pero el ¿Sí? sexto no sale con el séptimo y el 7 bis, salen todos También, juntos. también el sexto, la rodillita del Claro. séptimo, ¿sí? Y en el mesencéfalo está el tercero, ¿sí? Cuando tenemos una alteración de horizontal, la lesión está en el tronco. Y cuando tenemos una alteración vertical, la lesión está en el mesencéfalo, ¿sí? Bueno, lo que yo recién les decía del signo del sol naciente en el anterior, en los síndromes de Miller-Fisher, que es un déficit de vitamina B1 y B12, que también son, hay madres veganas de vuelta, ¿sí? Es importantísimo. Las oftalmoplegias. Existe la crónica progresiva, la miastenia, el botulismo, el síndrome de Fisher, el de Whipple, las encefalopatías mitocondriales, los tumores intracraniales, los agentes tóxicos como la vincritina, la degeneración olivopontocerebral y el TIC. Generalmente la progresiva es una enfermedad del ADN mitocondrial. Muchos de estos pacientes no solamente tienen oftalmoplegia, sino que tienen alteraciones disfuncionales a nivel de todo el organismo. ¿Por qué? Porque las mitocondrias están en todas las células de todo el cuerpo, pero hay más cantidad de mitocondrias a nivel del nervio óptico. Es el lugar que más cantidad de mitocondrias existen. Cuando yo era muy joven decíamos que la mitocondria nada más servía para tener energía. En este momento la mitocondria fue descrita en el año 1990 por el doctor Giuliani. Tengo su libro que empieza a hablar de la enfermedad mitocondrial y cómo afecta a todos los tejidos de todo el cuerpo. ¿Sí? El síndrome de Transaire generalmente es un paciente que tiene una alteración cardíaca, generalmente tienen bloqueos de rama y tienen una retinosis pigmentaria. ¿Sí? Es una enfermedad mitocondrial. El MELAS también, que es muy característico en los chicos, van a tener aumento de las proteínas séricas, van a tener una alteración de toda la retina periférica y vamos a hablar de la miastenia. Eso es todo lo mitocondrial. Ahora, ¿qué pasa con la miastenia? Existen tres tipos de miastenia, ¿sí? Una miastenia que es la neonatal, aquella que los anticuerpos se los manda la madre, la otra es la congénita y la otra es la OLL, ¿sí? La neonatal es aquella miastenia que el chico entra en paro, está en la terapia neonatal, no tiene una disfunción respiratoria, pero logra salir. El chico con la congénita es aquel chico que no logra salir. Entonces le ponen traqueostomía y son chicos que necesitan un apoyo en forma permanente. Y los tenemos con la tosis y los tenemos con a veces con diplopía o lo que fuera. Y la miastenia juvenil que empieza también. Vamos a seguir con esto, se los reduje bastante bárbaro. ¿Qué pasa con el botulismo, chicos? Lo saqué para que piensen. ¿Cómo se contagia el botulismo? Por las esporas muchas veces. Las esporas. Por las esporas. ¿Qué es la toxina botulínica? ¿Qué es el botox que ponemos acá? Es el botulismo, es lo mismo, puesto el virus atenuado. Le estamos poniendo al paciente los virus del botulismo, que nos puede matar, a tener todo, yo no me pongo, con lo cual ya se dan cuenta, ¿sí? A tener una estética totalmente normal. ¿Quién inventó el botulismo, el botox, para tratamiento clínico? ¿Ustedes saben quién fue? El doctor Alan Scott, fue profesor nuestro del Smith Kettleweight Eye Institute de San Francisco,
muy amigo del doctor Alberto Ciancia, quien fue que vino a hablar con nosotros en una reunión de un fin de semana muy largo que tuvimos con él, hablando de todo lo que es la terapia para el estrabismo. Él inventó la toxina botulínica para el tratamiento de los estrabismos en pequeñas dosis, inyectando en los músculos oculares. ¿Cuál fue su error? No lo patentó, lo patentó Alcon. ¿Sí? Entonces, Alcon lo patenta y lo empieza a vender para las paraparesias espásticas, primero obviamente era para el estrabismo, después para las paraparesias espásticas, que obviamente tienen mucha actividad, porque el chico que está con esa espasticidad del chico neurológico severo, obviamente esto hace que su función motora mejore, porque es un chico que está totalmente contracturado, ¿sí? Y después surge todo lo que es el botox estético, como decimos, ¿sí? Pero nunca se olviden de que el botox fue descubierto por un oftalmólogo, que descubre también la bupivacaína, que esa no fue patentada y tampoco se encuentra. Él nos presentó hace casi 20 años atrás, estaba estudiando los músculos de los ratones con es una bupivacaína, la inyecta en el músculo y el músculo se agranda, duplica el tamaño muscular. ¿Sí? Entonces, fíjense, el tipo era un genio. Y el botulismo por las esporas. ¿Y en los chicos cómo? El padre le moja en la miel el chupete y generalmente el botulismo en el chico es porque hay botulismo en la miel. Una de las cosas más importantes del chico es no ponerle miel al chupete. Síndrome de Fisher es una variante del Guillain-Barré, no me voy a destinar a esto. Y hay otros que son trastornos oculomotores más transitorios en la infancia, como el estrabismo nasal transitorio, el tonic amidez, el oxoclonus. El oxoclonus, ¿qué les parece? ¿Qué es un oxoclonus? ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra oxoclonus? Son movimientos erráticos para cualquier lado. Son como nistagmos, pero para cualquier lado. Bate para arriba, para el costado, para abajo, inclinado, como quiere bate. ¿Sí? Generalmente es por el neuroblastoma también. Aparte yo les dije recién ¿de qué les dije recién el neuroblastoma? Se lo dije. El Claude Bernard Horner. Hay que pensar en el neuroblastoma, en el oxoclonus también hay que pensar en el neuroblastoma. Bueno, esto no lo voy a hablar porque ya esto no les toca, esto es lo del coso. Cincinesia trigémino oculomotora o Marcus Boom. ¿Saben qué es esto del Marcus Boom? Esto es fácil, que a algunos sí le aparezca. El chico que chupetea y guiña el ojo. ¿Sí? Eso es un Marcus Boom, es una cincinesia oculopalpebral que se va mejorando en el tiempo. Ustedes son muy jóvenes, pero Iliana Calabró, búsquenla. Iliana Calabró, los primeros años que cantaba en él bailando, hacía esto, hacía el Marcus Boom, que fue que se lo mejoró una cantante lírica fonoaudióloga, Gabriela Pochinsky, hizo que ella aprendiera que no se le notara, porque cada vez que hablaba y cantaba, se le cerraba el ojo. Y el ojo se le iba para cualquier lado, ¿no? Como cuando tenés, se le iba para arriba, ¿no? Es cuando haces como un síndrome de Levy, ¿sí? Generalmente se cura solo, después la doble parálisis de los elevadores, y la oftalmología intercoclear, las causas son las enfermedades desmineralizantes, los tumores de los núcleos cerebrales, el glioma continuo, la vasculitis, los errores del metabolismo, son todas. Fíjense que las alteraciones motoras oculares pueden traer todo este tipo de alteraciones. Los tics. Todo chico que llega al consultorio es un tic. El que está haciendo así, busquémosle algún cuerpo extraño o algo primero y después pensemos en esto.
El tic, el chico no puede parar de hacerlo. ¿Sí? Y el espasmo anifacial del chico, yo nunca vi uno, sí en viejos, pero en los chicos no vi.